Sí, gracias, presidente. Señorías, señor ministro, efectivamente, como usted mismo nos ha recordado, estamos hoy en un importante debate, señor ministro, un importante debate que es un debate que pretende la devolución de la ley, más allá de las cuestiones técnicas a las que usted aludía y en las que nos explicaba que iba a entrar en el segundo turno, más allá del debate concreto de cómo cada cual de nosotros, de los grupos parlamentarios, pueda plantear cómo ha de elegirse el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Más allá de eso, hoy estamos ante un debate en el que la mayoría de los grupos, 5 grupos parlamentarios concretamente, le piden al Gobierno que devuelva la ley otra vez, para el proyecto de ley para analizarlo. Estamos ante un debate, a mi juicio, extraordinariamente importante desde la perspectiva democrática. No es un tema menor. La independencia de la justicia, la separación de poderes, la forma en la que se elige este órgano de la justicia está íntimamente relacionada con la independencia y con la separación de poderes. Es un debate sobre lo esencial de la democracia. Por eso, abordarlo, en fin, sin ningún tipo de corsé, como usted planteaba en su primera intervención, es algo que, a mi juicio, resulta verdaderamente interesante y resulta un verdadero servicio público. Es imposible regenerar la democracia en España, que es un objetivo de todos nosotros, diría yo, si no entramos en este debate de verdad, o sea, no con palabrería, de verdad. Porque lo que hoy tenemos, lo que hoy usted nos ha traído aquí, lo que ha producido estas enmiendas de totalidad, es un debate que nunca se quiso abordar, señor ministro, sobre una reforma de una ley que ustedes mismos llevaron al Constitucional y que lo que sancionó fue el enterramiento y muerte de Montesquieu. No son palabras mías. Eso, en fin, ha formado opinión general. Los partidos políticos en España tomaron la decisión, primero no todos, pero después ya parece, según usted mismo ha dicho que todos, tomaron la decisión de controlar también desde los partidos políticos a los órganos de la justicia. No solamente a al Consejo General del Poder Judicial, sino a los demás. Y usted hoy aquí en su intervención, buscando consenso, usted lo ha dicho, esas son sus palabras, otro portavoz ha utilizado otras, que también me referiré a ello. Usted ha querido poner de manifiesto que Unión, Progreso y Democracia es el único grupo político que tiene una enmienda de totalidad de verdad, en el sentido de que está de totalidad en contra del sistema que ustedes proponen de elección del Consejo General del Poder Judicial. Y yo le agradezco el reconocimiento, porque efectivamente estamos en contra de que los partidos políticos metan la mano en el órgano de representación de los jueces. Y nos da igual el porcentaje. Estamos radicalmente en contra de que consideren ustedes de que el Consejo General del Poder Judicial es una tarta que se tienen que repartir entre ustedes y que lo tienen que hacer, en fin, sin que se note que vulnera la Constitución, con arreglo a la Constitución, siquiera a la letra que no al espíritu, como luego le recordaré, de la propia Constitución, recordándole sus propias palabras. Efectivamente, nosotros estamos en contra. ¿Eso es excéntrico? Pues parece que sí. Si el centro es esto en lo que ustedes discuten, de qué parte de la tarta les toca, somos muy excéntricos. Estamos completamente en contra de repartirse la tarta del órgano de los jueces, de representación de los jueces, del órgano de gobierno de los jueces. Completamente en contra. Tan en contra como hemos manifestado, y también en eso hemos sido muy excéntricos y ustedes nos lo han llamado, no solamente quien hoy nos lo ha llamado, sino el resto de la Cámara, tan excéntricos, en fin, lo hemos sido a lo largo de estos años, cuando pedimos ya en la legislatura pasada que los partidos políticos sacaran la mano de los órganos de las cajas de ahorros. Si la hubiéramos sacado entonces, mejor dicho, si la hubieran sacado ustedes entonces, las cosas no hubieran llegado hasta la situación en la que ha llegado. Como pedimos que sacaran los partidos políticos la mano de los organismos reguladores. Si la hubieran sacado la mano de los organismos reguladores, no hubiéramos llegado a la situación que hemos llegado. Y hoy les pedimos que saquen la mano de los órganos de la justicia, que la saquen
pero no porque estamos en desacuerdo con el trozo de tarta que nos ofrecen o que no nos ofrecen. No queremos ni un trozo de la tarta ni la guinda, oiga, ni el papel de envolver. Queremos que los órganos que representan a los jueces sean elegidos por los jueces y no por los partidos políticos en proporción a los votos que le han dado los ciudadanos. No podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España. No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra nuestra Constitución está, a efectos del ciudadano, absolutamente vulnerada como consecuencia de la extensión de la lucha partidista a la configuración de los órganos de gobierno de uno de los poderes del Estado. No es eso, señorías, lo que quiso el legislador constituyente. No es eso lo que nos manda nuestra Constitución y es un error que estamos obligados a corregir y tenemos que empezar. Lo digo con rotundidad y desde el principio para acabar con esa politización y con esa percepción de politización que tienen los españoles, con esa politización y con esa percepción de politización, no solo percepción de politización que tienen los españoles. Y lo tenemos que hacer con la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que ir al espíritu de la Constitución y tenemos que ir al espíritu de la Constitución y tenemos, por lo tanto, que dejar bien claro que la voluntad del Gobierno, como ya ocurrió en los primeros tiempos de funcionamiento del Consejo, es que 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías. Y les digo más, si queremos de verdad acabar con la politización, tenemos también obligación de que los 8 miembros que habrá que designar el Parlamento, este Parlamento, y hago extensiva esta reflexión a otros órganos constitucionales del Estado, no sigan siendo parte de un sistema partidario de reparto de cuotas. No es eso lo que quiso el legislador constituyente. Cuando el legislador quiere, señorías, cuando el legislador quiere que en determinados órganos estemos representadas las diferentes formaciones políticas en función del apoyo popular que hemos tenido, así lo establece. Y la elección de la mesa de las cámaras creo que es un ejemplo rotundo de esta voluntad. Cuando el legislador exige una mayoría cualificada que, salvo excepciones, presume que no puede ser alcanzada por una sola formación política, no está buscando un reparto en función de los apoyos electorales que haya tenido cada formación. Lo que está buscando el legislador, estamos hablando del constituyente, lo que está buscando el legislador es, a través del diálogo, un consenso para elegir a las personas adecuadas, para elegir a aquellos que, elegidos por todos y votados por todos los jueces, cumplan todos los requisitos para poder ejercer esa alta función. No podemos seguir asistiendo a un relato de la crónica judicial donde cada decisión está permanentemente asociada al origen partidario de los miembros del Gobierno, del Consejo General del Poder Judicial y, consiguientemente, a una identificación con una u otra formación política. Este es un sistema no solamente perverso en su origen, en su elección, a mi juicio, insisto, vulnerando la voluntad del legislador constituyente, sino que además perturba de forma grave las decisiones, aunque sean adecuadas, que adopta este mismo órgano, el Consejo General del Poder Judicial. Cierro la cita. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno de España, 25 de enero del año 2012. Cierro la cita y hago mía todas y cada una de sus palabras, todas y cada una de sus reflexiones, todos y cada uno de sus énfasis. Constitucional, plenamente constitucional, importante desde la perspectiva de la regeneración democrática, urgente, necesario para regenerar la democracia, para devolver la confianza en los ciudadanos, para que España sea una democracia de calidad, homologable con las democracias de calidad de los países a los que más nos queremos parecer. Esta es la propuesta, señor Gallardón, a la que usted ha renunciado. Y ha venido usted y nos ha dicho que renunciar es un valor, es una virtud, renunciar en aras del consenso, que es una virtud.
renunciar es una virtud según a lo que se renuncie, pero renunciar a algo tan básico como esto que usted nos ha explicado, salvo que no se lo creyera, oiga, salvo que usted fuera allí a hacer un discurso para obtener en un momento dado unos determinados aplausos, pero que le diera lo mismo esto que lo que hoy nos ha traído, porque no es que le da lo mismo, es que además es que ha presumido de haber renunciado a lo sustancial para regenerar la democracia, para cumplir con el espíritu del legislador constituyente. Es lo que nos dijo en esa fecha, no es lo que llevaron ustedes en el programa electoral. No, no, después de haber ganado las elecciones. Pero, ¿cómo lo explica usted en términos democráticos? El consenso dice, ¿pero qué consenso? O sea, que ustedes han vuelto a darle más importancia a conseguir el acuerdo con el resto de fuerzas políticas que no con Unión, Progreso y Democracia, que están todas, según usted, en este chalaneo de vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en qué porcentaje nos toca a cada uno. ¿A usted eso le da más importancia que a cumplir con el espíritu de la Constitución? ¿A eso le llama usted consenso? Hombre, no, esto es un fraude. Es un fraude contra usted mismo, contra sus propias palabras. Es que yo pienso que si alguien cree esto que acabo de leer, que lo cree de verdad, que lo tiene interiorizado, hasta el extremo de que en su primera comparecencia parlamentaria hace de esto el corazón de su discurso, la recuperación del espíritu de la Constitución en algo tan importante como esto, y luego, por lo que sea, tiene que hacer lo contrario, es que es muy difícil mantenerse ahí sentado. Porque, claro, estamos acostumbrados a que venga el Gobierno y nos hable de imperativos y de que todas las cosas las hacen porque no les queda otro remedio, porque no se habían encontrado los cajones llenos de facturas, porque les dejaron un déficit por encima de lo que creían, por la herencia recibida. ¿Esto forma parte de la herencia recibida también? ¿O es que repasando han llegado ustedes a la conclusión de que más vale pájaro en mano y de que, oiga, que ahora estamos en el Gobierno, cambiamos la ley, vete a saber dentro de 8 años si estamos en la oposición y mira, que aquí lo que hay que organizar es la alternancia y que esto no nos venía tan mal, porque mira, ahora a ti te tocan 12 y a mí me tocan 8, pero dentro de unos años, pues mira, a mí me tocarán 12 y a ti te tocarán 8. Oiga, esto es una vergüenza. Y sobre todo no le llame a esto, en fin, no ponga en valor haber renunciado a sus principios fundamentales, entendiendo principios fundamentales en la democracia, para que nadie, en fin, apele o haga ninguna broma. No, no, habiendo renunciado a lo fundamental de sus principios en esta materia, lo pone en valor y dice que es una renuncia. En fin, a mí me parece que es lamentable. Que es lamentable no solamente que, en fin, para una idea solvente en términos de regeneración democrática, valiente en términos de regeneración democrática, superadora del poder partidario que tuvo usted, o su Gobierno, porque supongo que ahí hablaba en nombre del Gobierno, me parece lamentable que él haya abandonado en aras a garantizarse la alternancia y el control del órgano de la justicia. Me parece absolutamente lamentable y me parece todavía, en fin, más lamentable que para justificar esto que otro portavoz ha llamado excentricidad, usted apele al consenso. No, bueno, excéntrico, señor Olavarría, también eran Copérnico o Galileo y tenían toda la razón. O sea que a nosotros no nos importa ser excéntricos en la defensa de la despolitización de los órganos de la justicia, como no nos importa ser excéntricos en la defensa de la reforma de la Constitución o de tantas cosas que hemos defendido y que seguimos defendiendo en esta Cámara. No queremos ser parte de este chalaneo. No queremos ser parte de este reparto de la tarta. No queremos ningún tipo de trozo de esta historia. No nos vamos a poner de acuerdo con ustedes y le agradezco, señor Gallardón, que haya usted destacado desde el inicio y en su primera intervención que efectivamente aquí hay dos propuestas distintas. Una, que por cierto se parece como una gota de agua a otra, aquella proclama que usted hizo en aquella comparecencia de enero del año pasado, que por lo visto ha abandonado, que ha abandonado en el camino. La propuesta que sigue defendiendo Unión, Progreso y Democracia y que, por cierto, están defendiendo muchos jueces jóvenes, como decía antes el señor Tardá, mucha gente que es independiente y que quiere ejercer con independencia su función, mucha gente que respeta la separación de poderes, que respeta la democracia y que quiere para España una democracia de mayor calidad. Por eso, señor ministro,
ministro. En fin, solicitamos que haga usted otra reflexión, siquiera en el sentido contrario, y que en esta reflexión, en fin, tenga usted a bien considerar que a lo mejor no sería malo que recuperara usted el espíritu que le llevó ese día a hacer esa proclama tan regeneradora desde el punto de vista democrático, que apruebe, que acepte devolver esta ley al Consejo de Ministros y que nos traiga un proyecto de ley que sea respetuoso con el espíritu de la Constitución, respetuoso con la separación de poderes y que, sobre todo, le ponga a España entre las democracias de más calidad. En primer lugar, señora Díez, quiero decir una cosa. Vamos a ver. La Constitución no es que no quiera, es que prohíbe expulsar. Usted utiliza la expresión partidos políticos y lo hace con una carga peyorativa, reiteradamente. Y eso que ha militado en varios. Los que en nuestra vida solamente hemos militado en un partido político no tenemos ese problema. Pero usted lo hace permanentemente. Bien, la Constitución no solamente no expulsa a los grupos parlamentarios, que evidentemente nacen de las formaciones políticas, que tienen rango constitucional y que es el órgano y cauce de expresión democrática, y hay que recordarlo, y no criminalizar permanentemente a los partidos políticos, que es una forma indirecta de criminalizar a la política. Pero es que la Constitución obliga a que 8 de los 20 miembros del Consejo nazcan de esta Cámara y del Senado de la Nación. Luego, por lo tanto, ese discurso de que introducir personas designadas por los grupos parlamentarios / partidos políticos lo que hace es atacar la independencia judicial es un discurso que choca frontalmente con la Constitución. Porque la Constitución dice expresamente que 8 de esos miembros tendrán que ser designados por el Congreso y por el Senado. ¿Y qué dice de los otros 12? Que tendrán que ser jueces y magistrados. Y claro, usted se convierte en intérprete de la Constitución. Yo la verdad es que después de haberse comparado con Copérnico y con Galileo, dentro de su habitual modestia, pues tengo también muchas dificultades para poder rebatírselo. Pero le voy a decir una cosa, es que es el propio Tribunal Constitucional, que es el único organismo que puede interpretar la Constitución con autoridad, puesto que sus sentencias nos obligan al legislador, quien dijo que esa reserva de los otros 12 vocales para jueces y magistrados no exigía que fueran elegidos por los propios jueces y magistrados. Tampoco, de ninguna de las formas, es contrario a la Constitución un sistema que permita que sean los propios jueces y magistrados quien lo elijan. Pero tenemos que dejar muy claro una cosa. Usted ha tenido la generosidad, cosa que le agradezco, de ocupar parte de su intervención leyendo parte de la mía, de la que yo hice en la Comisión de Justicia del Congreso. Y me la ha puesto aquí encima de la mesa como si fuese una contradicción con el discurso que en nombre del Gobierno estoy sosteniendo en la mañana de hoy. Y le digo que no, señoría, de ninguna de las maneras, porque usted ha leído, lo que pasa es que lo ha hecho tan rápido que no ha hecho el énfasis necesario, la reflexión que yo hacía con respecto a los 8 vocales de designación parlamentaria. Y le digo una cosa, no solamente mantengo esa reflexión, sino que la amplío, porque la amplío de los 8 a los 20, si el proyecto se aprueba, que va a designar el Parlamento. Cuando yo le decía que suscribo el discurso en la parte que usted ha leído y que lo extiendo, se lo voy a repetir para terminar esta intervención. Señorías, si esta Cámara aprueba este proyecto, en muy pocos meses estaremos ante una importante responsabilidad. La responsabilidad de elegir el órgano de gobierno del Poder Judicial en España, su Consejo General. La Cámara tendrá que actuar conforme al mandato de la Constitución, que exige una mayoría cualificada de 3/5 para la elección de los vocales. Y, señora Díez, reitero en esta tribuna lo que dije en la Comisión de Justicia. Si esta Cámara
lo que hace es un reparto numérico entre los grupos parlamentarios del número de vocales que a cada cual puede corresponder, no habrá cumplido el mandato de la Constitución. Lo reitero, pero si esta Cámara, en consideración lógica a la realidad de la carrera judicial y a la realidad parlamentaria, lo que hace es no repartir números, sino consensuar nombres, elegir a los mejores, buscar a personas que desde sus diferentes procedencias representen de verdad la excelencia de la carrera judicial, de los operadores jurídicos, y lo hace desde un sentido de la responsabilidad, habrá cumplido plenamente la Constitución. Y le voy a hacer un pronóstico. Mire, yo creo que estamos obligados a conseguirlo, sea cual sea el resultado de la tramitación del proyecto. Y mi pronóstico es, cuando cumplamos nuestra obligación de elegir a los mejores y de no repartirnos las cuotas, habremos conseguido que durante los próximos años esté operativo el Consejo General del Poder Judicial menos politizado de la historia de España. Esa es nuestra responsabilidad. Vayamos por partes, que diría Jack el Destripador, y espero que esta cita no le haga llegar a la conclusión de que me he comparado con él, señor ministro. Vayamos por partes. Dice usted que no hay contradicción entre lo que usted dijo en la Comisión de Justicia en enero del año pasado con lo que nos ha dicho hoy y con lo que ha propuesto en el texto legal, que es al fin y al cabo lo más importante, no lo que ha dicho aquí en la tribuna, sino lo que nos han propuesto en este proyecto de ley. Hombre, usted dijo en esa comisión, señor ministro, y ahora se lo voy a enfatizar por si acaso antes no se ha acordado o no me ha entendido, tenemos que ir al espíritu de la Constitución y tenemos, por lo tanto, que dejar bien claro que la voluntad del Gobierno es que 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías. ¿Es lo mismo que viene en la ley? Mire que soy despistada, ¿eh? Mire que le acabo de oír explicar aquí que los 20, pero que a pesar de todo esos 20, en fin, aunque los elijamos todos aquí, pues que va a primar el espíritu no partidista, no partidario a la hora de hacerlo. Oiga, ¿usted ha cambiado de posición? Y si no ha cambiado de posición, ha cambiado de letra, aunque mantenga la otra posición, o no sé cuál es la que mantiene. Pero no solamente ha cambiado, sino que además de cambiar, en su primera intervención nos ha explicado como un valor que ha renunciado a lo que defendió. Por tanto, una de dos, o ha renunciado o no ha renunciado. O está sosteniendo lo mismo que dijo en aquella comparecencia o sostiene lo contrario. Las dos cosas a la vez no puede ser. O sea, que si le quiere poner valor a que ha renunciado, pues diga que ha renunciado y por qué ha renunciado. Antes explicaba que por el consenso, después ha dicho que no ha renunciado. O sea, primera cuestión. En fin, usted dijo una cosa, se comprometió a una cosa y ha hecho la contraria. Segunda cuestión. La criminalización de los partidos políticos. Hombre, es que esto es el colmo, señor ministro. Bueno, no es el colmo. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué va a ser el colmo? Esto es muy repetido aquí también, en esa bancada. Cuando hace año y medio le planteé al entonces candidato a la presidencia del Gobierno que la corrupción política era uno de los mayores lastres de nuestra historia y de nuestra democracia, el presidente del Gobierno también me dijo que criminalizábamos a los políticos y a los partidos políticos. Oiga, que 46 jueces del Supremo, como le ha recordado el señor Olavarría, hayan dicho que la corrupción es sistémica, ¿es criminalizar? ¿Es criminalizar, criticar la degeneración de las instituciones y de la propia democracia? ¿Eso es criminalizar? Hombre, no sea tan... En fin, que usted suele demostrar otro nivel a la hora de hacer los debates. No vaya a estas cosas tan facilonas. Oiga, que los órganos de la justicia, que el Poder Judicial, mejor dicho, es un poder político, pero no es un poder partidista. Que es un poder político, pero no es un poder partidista. Que es que le traiciona el inconsciente, permítame la expresión. Y viene usted aquí a reivindicar que los partidos políticos pueden poner a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y viene y lo explica y dice que quienes pensamos lo contrario, porque nosotros, Unión, Progreso y Democracia, piensa lo contrario, pues que lo que estamos haciendo es criminalizar a los partidos políticos. Pues no.
Sencillamente pensamos que hay que ser fieles a la letra y al espíritu de la Constitución y que aquello que se hizo en el año 1985, seguramente con muchísima, muy buena voluntad, hay, como todo, que revisarlo a la luz de sus consecuencias. Y las consecuencias de aquella reforma de la ley pues han sido muy negativas, como yo entendí que usted reconocía y como desde luego nosotros seguimos defendiendo. Y la reforma que se hizo después de aquella ley en el año 2001 pues no ha arreglado las cuestiones. La reforma se hizo, aquella del 85, a precio de subordinar al Consejo a los intereses de los partidos políticos mayoritarios, que no siempre responden a los intereses de los generales, a los intereses del conjunto de los ciudadanos. Y aquello ha tenido muy malas consecuencias. Es verdad, ustedes lo llevaron, su partido lo llevó al Tribunal Constitucional. Esa ley, el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional, pero también dijo otra cosa que viene muy a cuento de la reforma que ustedes nos traen y del debate que usted, de una manera ciertamente tramposa, ha introducido en su réplica, para sostener que sigue pensando lo mismo que dijo en enero del 2012. ¿Qué dijo el Constitucional? Que siendo constitucional y avalando la reforma, siempre que las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, y abro comillas, no atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. Sigue, la lógica del Estado de partidos empuja a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, señaladamente, al Poder Judicial. ¿Es criminalizar a los partidos políticos defender radicalmente la separación de poderes? ¿A usted le parece? Pues a mí me parece que no, que eso no es criminalizar a los partidos políticos, sino hacer una apuesta por una democracia de más calidad, de más y de mejor calidad. Eso es lo que estamos planteando, señor ministro, porque efectivamente, como le decía, aunque con objeto de mitigar los efectos perversos de esa ley del 85 se hizo una reforma en el año 2001, usted sabe que esa reforma no sirvió para nada, porque puso de manifiesto que mientras la decisión final respecto al nombramiento de todos los miembros del Consejo, no de los 8 que la Constitución reserva para ser elegidos en las cámaras, mientras todos la elección corresponde al Parlamento, será imposible evitar que los dos partidos políticos mayoritarios se pongan de acuerdo respecto de las cuotas a repartir, que cuando están más generosos o necesitan más votos, pues se ponen más generosos a la hora de repartir cuotas, trocitos de tarta, además de guinda, al resto, sí voy terminando, Presidenta, al resto de fuerzas políticas, y otras veces se ponen menos generosos, pero al final es el propio sistema que ustedes definen el que pervierte el resultado final, porque es el sistema el que es perverso. Debe de ser, y esta es nuestra propuesta y sigue siendo, en el grupo de los 12 reservados a jueces y magistrados, donde se introduzca la principal reforma legal que no requiere cambio constitucional. Que no se elijan aquí esos 12, que se elijan entre ellos y fuera de las cámaras, que es lo que dice en el texto y en el espíritu la Constitución, que es lo que usted dijo en aquella reunión, aunque ahora, en aquella primera comparecencia, aunque ahora nos quiera hacer creer alternativamente o que bien ha renunciado o que bien sigue diciendo lo mismo.